Bueno, yo me toca presentar, soy el doctor Oscar Lozano Carrillo de la UAM Azcapotzalco y pues tengo el privilegio, por supuesto, como siempre que comparto con Pedro, nuestro amigo, nuestro colega, de hoy hacer los honores para acompañarlo en esta conferencia, Los grandes retos de la gestión del agua en el México de hoy, acá a cargo del doctor Pedro Moctezuma Barragán, pues en estas temáticas tan complejas, ¿no? De la crisis hídrica que vivimos, sobre todo en este país, ¿no? Ante el temor de que llegue el día cero, el que se agote y que aparte les dice que está muy cerca. Eh, Quiero hacer una breve presentación del doctor Pedro Moctezuma, que pues cuesta trabajo cuando uno ve la obra que él tiene en tantos años de colaboración, no solo académica, sino activista, de participación en el territorio y sobre todo en las temáticas, por supuesto, relacionadas con el agua, su gestión y su defensa. El doctor Pedro Moctezuma es coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad en la UAM, es integrante del Consejo Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental, economista por la UNAM, con doctorado en Planeación y Desarrollo de la Facultad de Estudios Sociales y Ambientales de University of Liverpool, Inglaterra, fundador del Centro de Estudios Socioeconómicos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene más de 9 lustros de experiencia como docente en esta universidad, así como también en la metropolitana. Ha dirigido 2 docenas de planes hídricos, de ordenamiento y ecología territorial, de desarrollo urbano municipal, subregional, de desarrollo municipal, manejo de microcuencas, gestión integral de residuos sólidos, participó en el rescate del ANP de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, Las Ánimas. Sí, bueno, espera un ratito, igual si necesitas algo. No, porque quería como compartir el momento, pero como está retrasando y un poquito, como ya se perdió esto. Y no es nuestro internet. Pues muchas gracias, Oscar, por esta presentación y pues vamos a comentar el tema de la conferencia, que busca hacer claridad sobre los paradigmas de gestión hídrica en nuestro país, el paradigma de gestión de ciclos naturales, el paradigma extractivista con sus consecuencias y de una manera muy importante la resiliencia social comunitaria, que está buscando un cambio de paradigma con un enfoque transformativo, con visión de cuencas y aguas subterráneas. Todo esto se ejemplifica con una propuesta de ley general de aguas y una propuesta de construcción de sujetos sociales y ambientales en un contexto de varias alternativas que voy a ir señalando a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, el tema que tocaremos son los grandes retos de la gestión hídrica ante la crisis del agua en la cuenca de México. Hay 2 grandes paradigmas de gestión hídrica, entendiendo por paradigmas los grandes matrices o modelos culturales vinculados a una cosmovisión, a un sistema de ideas sobre la mujer, el hombre, el mundo, la vida, el progreso, la naturaleza y el otro. De un lado, históricamente la humanidad ha abrazado el paradigma de gestión de ciclos naturales. De otro lado, en los últimos 250 años se ha desarrollado un paradigma extractivista. El paradigma de gestión de ciclos busca mantener y reproducir los ciclos vitales, y esto ha sido propio desde que la humanidad se convirtió en sedentaria, en términos de usar, aprovechar la naturaleza para producir, circular, consumir y luego reciclar o regenerar la misma naturaleza, respetando la capacidad de carga de las cuencas y manteniendo una armonía con la naturaleza. En los 5 continentes tenemos ejemplos de 5 a 10,000 años de diversas formas sedentarias que han relacionado un manejo de aguas sustentable.
En el caso de nuestra cultura, la propia concepción profunda derivada de Ometeotl o el principio de energía sagrada, estaba Tezcatlipoca Tepeyolotl, que como vemos en esta figura, era un ser vinculado a montes llenos de agua, como si fueran ollas grandes de agua, decía Sagún. O sea, en este códice tenemos ya centenares de años de conocimiento de lo que hoy llamamos los acuíferos. Sin embargo, en Europa era considerado una herejía, contraria a los padres de la Iglesia, el hablar de los acuíferos. El agua subterránea, según ellos, eran brazos de mar. Y así como a Galileo lo penaron por hablar de la tierra como algo de donde no giraba el sol en su alrededor, en el caso de la gestión del agua en Europa no se tenía la idea siquiera de la existencia de las aguas subterráneas emergiendo de lo... Hay una dualidad de Tlaloc y Chalchitluicue que integra en nuestra cultura las dos dimensiones del ciclo del agua. Tlaloc, su nombre viene de Tlali, tierra, el néctar de la tierra. Y eran aguas que provenían de la evaporación que sube y se condensa para caer haciendo brotar la vegetación. Y por otro lado, tenemos a su dualidad Chalchitlicue, que era el ciclo horizontal. La de las sueldas de jade simbolizaba los hilos de agua, arroyos, riachuelos, ríos, estanques y lagos hasta llegar al mar. Las cualidades del agua estaban muy claras para nuestros abuelos. Había una diferenciación que en este códice incluso tiene colores. Las cóstico amarillas, que son aguas sulfurosas, las teat, aguas turbulentas, atlatlayan, aguas ardientes, matlalili, agua azul profundo, toxpalatl, azul líquido o acuoso. Y esta gestión del agua permitía tener ciudades lacustres en Michoacán, en el Valle de Toluca, en el Valle de México, y una gestión muy importante que fue destruida junto con los sistemas hidroagrícolas que alimentaban a la mayor población del mundo en ese momento. Se concibe que la concentración de la población era mayor a los 300,000 habitantes en la cuenca de México a través de estas prácticas. Estas fueron destruidas. El agua fue considerado un factor militar para el control de la población y el territorio. Y en nuestro país lentamente empezó a abrirse paso el sistema extractivista que profundizó la división social entre hombre y mujer, ciudad-campo, trabajo intelectual manual, propietario no propietario, metrópoli, periferia, en fin, hasta llegar en el siglo XXI a una crisis civilizatoria, en donde, y esto lo demuestra la COP, en Egipto se debate ya entre la vida o la muerte. Este proceso extractivista es un proceso ciego y sin sujeto, en donde se extrae por encima de la capacidad de carga de los ecosistemas, con una elevada generación de desechos y contaminantes que rompen el metabolismo natural. Estos métodos de producción frecuentemente son destructivos y contaminantes, generan mercancías desechables con obsolescencia programada para una circulación globalizada con intercambios de alta rotación, consumo inducido y masivo como motor de una acumulación ampliada y en crecimiento expansivo. Cada año se tiene que crecer más que el año siguiente, que el año anterior, perdón. Y este paradigma se expresa en una forma de concebir el agua como mercancía al servicio del lucro y no como bien común, que genera una sobreextracción y un desecho. Ambos son considerados externalidades por el ciclo económico
tradicional. Asociado este proceso a un crecimiento urbano exponencial, a un uso intensivo de energéticos que generan destrucción natural y contaminación, inequidad en la distribución del agua, despojo comunitario y exclusión social, corrupción e impunidad. Todo esto sucede hoy en México 2022. Es un modelo autoritario y excluyente que viene de la Ley de Aguas Nacionales, aceptada por Salinas y por el Congreso, junto con otras leyes como la Ley Minera, la Ley Agraria y la Ley Forestal, que por cierto llegó en inglés al Congreso en 1992. En esta ley se propicia el acceso a aguas nacionales a través de un sistema único de concesiones, objeto de compra y venta. Le da amplias facultades a la Conagua, sin contrapesos. Genera una dinámica de devolución de los distritos de riego que pone la mayor parte del riego, estamos hablando del 35% de las aguas, en manos de caciques. Concesiones para 35% de todas las aguas nacionales del país, que están en manos de caciques que incluso controlan aguas de las grandes ciudades. Tenemos un ejemplo hace poco en Baja California, donde el distrito de riego 014 cortó el agua de Tijuana, Ensenada y Tecate por 2 semanas. Concesiones privadas para la construcción y operación de obras hidráulicas desde una reforma en el año 2004. Acaparamiento de las concesiones, falta de pago de derechos, sobreconcesionamiento. Hay 104 acuíferos sobreconcesionados de un total de 653. Tenemos un déficit de aguas superficiales de 17,000 millones de metros cúbicos. La mitad de nuestra población depende de acuíferos sobreexplotados. Esta sobreexplotación se da sobre todo en el norte, donde el agua subterránea requerida para el consumo humano está siendo derrochada. Y por los métodos de extracción se da un fenómeno muy grave de arsenización del agua que enferma a la población de cáncer, de diabetes y pone en riesgo la vida de la población de una manera creciente. Por ello, la crisis de la falta de agua en Nuevo León en julio, la crisis de arsenización en La Laguna, el problema con las cerveceras como Constellation Brands en Baja California, pues ya son focos rojos para la gestión del agua en nuestro país, que están siendo cada vez más reconocidos por la comunidad científica y por todos los preocupados por el tema del agua. La política de sobreexplotación de los acuíferos ya empezamos a llamarla simple y sencillamente como minado de acuíferos. De los pozos profundos de 400 metros se han pasado a pozos ultra profundos de 2,000 metros, que en zonas urbanas provocan hundimientos diferenciales, agrietamientos, fracturas y ruptura de infraestructuras. Este es el pozo aquí en San Lorenzo de Zonco, en Iztapalapa, que ha causado el desplome de viviendas, que ha causado sistemas de grietas de kilómetros, de muchos metros de profundidad, y las propias aguas con metales pesados que se extraen, que tienen edades de 5 a 8,000 años, generan problemas como el autismo en este niño que vemos de la comunidad de Paraje San Juan en Iztapalapa. Las aguas, en lugar de conservarse en la cuenca, mezcladas con agua de lluvia, las aguas residuales se expulsan. Este es el caso de la Cuenca de México, donde 800 millones de metros cúbicos al año son arrojados fuera de la cuenca, cuando, si se le diera un tratamiento adecuado para el cual ya hay la ciencia, la tecnología y los recursos, podrían dotar de 109 litros por persona día a toda la población de la Ciudad de México. Esta espiral implica
la entrega del manejo de aguas y energéticos a las transnacionales en un círculo vicioso. Obras intensivas en energéticos para la provisión de agua a través de trasvases, desalinizadoras, pozos ultraprofundos, megaplantas de tratamiento aerobias que usan mucha energía, y obras intensivas en agua para proveer energía. La generación termoeléctrica, la geotermia, los hidrocarburos, las presas, el fracking. El crecimiento urbano exponencial pone más estrés sobre el agua. Tenemos aquí un crecimiento en los últimos 70 años que ha roto ya el equilibrio de la Cuenca de México y que ha llevado a los estudios de la ONU, de Casperson y Carstensen, a identificar a la Cuenca de México como la más amenazada del mundo, después de que la cuenca del Mar Aral yace. Esto genera destrucción ambiental, contaminación, ruptura de ciclos del agua subterránea e inequidad. Fenómenos todos que se lamentan cotidianamente y que hacen noticia por algunos días en los periódicos. Estas actividades de alto impacto actualmente asolan a nuestro México, que en este mapa de megaproyectos y proyectos de riesgo aparece como Lázaro antes de resucitar, todo moretoneado. Los límites del extractivismo generan, como dijimos, fragmentación al interior de las cuencas, despojo y dislocación de los procesos de gestión tradicional, ruptura de ciclos hidrológicos, trasvases que cada vez son más socorridos. Parece mentira que esta práctica que pensábamos terminada en 2018 continúa siendo favorecida hoy por la Conagua. El gobernador Américo Villarreal acaba de anunciar su intención de hacer un trasvase desde el Pánuco hasta Tamaulipas, con la intención de que estas aguas sirvan para Texas, que está en extrema sequía, y en una dinámica en la cual las aguas del semidesierto del norte del país están ya contribuyendo a aliviar la sed de Norteamérica a costa de la salud de la población y el territorio mexicano. El extractivismo ha propiciado una falta de participación social y la persecución de los defensores del agua. Aquí tenemos un mapa de la inequidad en el caso de la Cuenca de México, en donde en el poniente y sobre todo en el norponiente de la Ciudad de México hay alcaldías que tienen entre 400 y 600 litros por persona al día, y en cambio municipios que tienen 70 o menos litros por persona al día. Y zonas, por ejemplo, Santa Catarina en Iztapalapa, que tiene menos de 50 litros por persona. La calidad de estas aguas, como ya habíamos mencionado, es muy baja. El 40% de las cuencas evaluadas han estado contaminadas con sustancias de diverso tipo, incluyendo metales tóxicos, sustancias radioactivas. 191 cuerpos superficiales con serio proceso de desarrollo y la presencia de metales pesados, virus, bacterias, medicamentos, contaminación por algas, etc. En las aguas, aquí tenemos una muestra en la parte inferior de las aguas de Iztapalapa que recolectamos recientemente. Parece chapopote, parece agua de tamarindo, etc. Y todo en un marco de represión y persecución a los defensores del agua que no cesa. Sin embargo, hay buenas noticias. La resiliencia comunitaria ha crecido y estas comunidades buscan un cambio de paradigma. Desde el año 2005 se han iniciado y la UAM Iztapalapa ha jugado un papel muy importante, seguida después de 4 unidades de la UAM, Azcapotzalco, Xochimilco y Lerma, con dinámicas de monitoreo y diagnóstico, diagnóstico de los síntomas de la crisis del agua que detectamos desde el 2005 en el Congreso de Repensar la Metrópoli. Hicimos las primeras advertencias
y los primeros movimientos de contención de megaproyectos en Jalisco, en Guerrero, en Wirikuta. Después una dinámica de organización, de defensa de afectados ambientales combinados con planes hídricos de cuenca y subcuenca y de organización de distintas maneras, buscando abrazar el paradigma de gestión de ciclos vitales como alternativa a la crisis civilizatoria actual, evitando quemar el cirio por ambos lados, al extraer y desechar sin límite los recursos naturales, buscando cuidar su reposición a futuro, ideando cada vez nuevos y mejores métodos de gestión del agua. Ante esta crisis, hemos propuesto en la UAM la planeación transformativa que evite decisiones verticales por decreto o decisiones transactuales basadas solo en contratos de corto plazo que no buscan transformar el problema, sino articular la acción colectiva con una metodología transformativa que involucre al saber popular con el conocimiento de centros de investigación y universidades. Esto permitió desde el 2012 articular a estos distintos saberes en una forma de coordinación que es la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que busca este cambio de paradigma con un enfoque que permita la planeación hídrica y territorial consensada desde las instancias de cogestión a nivel comunitario y de subcuenca, un bajo consumo de energéticos y generación de gases de efecto invernadero, la gestión integral por cuenca y la contención a la urbanización caótica y a las megaobras dañinas. Esta forma de planeación construye visión prospectiva basada en valores comunes, se articula acciones colectivas e impulsa procesos participativos incluyentes y abiertos, cuyos resultados implica la redefinición de los problemas y que implica un objetivo vital, que es la construcción de los sujetos de la sustentabilidad, a lo cual nos vamos a referir en la última parte de esta presentación. Tenemos aquí un estudio que hicimos sobre los distintos tipos de participación entre lo local y lo central, entre los niveles gubernamentales y los niveles de sociedad civil y comunidad, y hemos visto que habiendo una metodología que integre de modo multiactor a todos los participantes, es sin embargo la energía de los sujetos comunitarios y de la sociedad civil, en donde las universidades juegan un papel importante, la que determina el éxito de este proceso. Este año, 2022, ha sido un año de cosecha, en donde las investigaciones que iniciamos en el 2005 con la creación del Programa de Investigación para la Sustentabilidad están rindiendo frutos, no solamente en términos de estudios, sino de incidencia en procesos de política pública y planes regionales. En todo el país hemos logrado dinámicas en 30 estados de participación en las instancias de cuenca, de promoción de la planeación hídrica consensada, y en la medida en que, desafortunadamente, la parte gubernamental ha ido a un ritmo más lento y a veces en reversa, la promoción de contralorías ciudadanas a las que nos referimos como parte de la propuesta de Ley General de Aguas que se ha impulsado desde nuestra universidad y por una amplia coalición de fuerzas. Esta Ley General de Aguas es producto de la reforma al artículo 4 constitucional, donde se plantea que toda persona tiene derecho al acceso, distribución y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable. Se plantea que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable, subrayo, de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para las consecuciones de dichos fines.
Es una ley innovativa la que se puede lograr, y en el tercer transitorio de dicha reforma se plantea desde el 8 de febrero de 2012 el plazo de 360 días para emitir una ley general. Estamos ya a casi 10 años de que el plazo se terminó y la ley todavía sigue pendiente, aunque como parte de los esfuerzos nacionales en los que, sin embargo, la UAM juega un papel vital, el día de mañana, miércoles, a las 9 de la mañana, inauguraremos un foro de información en el Senado sobre la Ley General de Aguas que se logró proponer en una dinámica desde febrero de 2003. Estamos respetando los lineamientos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que plantea el derecho a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio del derecho al agua, que debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua. Desde diciembre, en Rectoría General de la UAM del año 2012, se planteó una ley general de aguas que empezó con una iniciativa ciudadana que se plantea lograr en 15 años agua para los ecosistemas, agua de calidad para todos, agua para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación de cuerpos de agua, no mitigación o el que contamina paga, sino políticas serias para poner fin a la contaminación, que es el problema que arruina gran parte de la disponibilidad a lo largo y ancho del país. Fin al minado de los acuíferos, fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequía. Son fenómenos naturales, pero actualmente el mal gobierno del agua acrecienta sus efectos. Y de una manera vital, fin a la corrupción que hay hoy en día y a la impunidad en la gestión del agua. Se plantean consejos regionales de aguas y cuencas, grupos promotores desde todos los sectores de la sociedad, participación de la sociedad en planes rectores consensados que logren la sostenibilidad y la equidad cuenca por cuenca, de acuerdo a sus regímenes hidrológicos y a sus características propias. Se proponen, y esto es una materia muy actual, dictámenes de impacto sociohídrico ambiental, que para autorizar una actividad como la minería o un megaproyecto se tendría que comprobar que no pondrían en riesgo el derecho humano al agua de los habitantes. Se tendría que certificar que se cuente con el consentimiento informado de las comunidades potencialmente afectadas. Es importante señalar que lograr el derecho humano al agua concierne alrededor de un 14% del total de las aguas nacionales. Es una ínfima fracción que, sin embargo, hoy se sacrifica, como pasó en Monterrey, cuando el Comité de Presas, el Comité de Grandes Presas, acordó vaciar la presa de Cerro Prieto en octubre de 2021, sin dejar ni siquiera este 14% disponible para un caso que se temía iba a suceder y que finalmente se dio de escasez total del agua. En la medida en que hay estas dinámicas de malas decisiones basadas en un paradigma caduco y en la medida en que hay corrupción e impunidad, la Ley General de Aguas plantea un instrumento muy importante que son las Contralorías del Agua, como un organismo autónomo desconcentrado que pueda desarrollar la capacitación y diagnósticos por parte de centros de investigación y distintos practicantes del agua, con conocimiento vía Derechos Humanos, Secretaría de la Función Pública, con oficinas a nivel nacional y de cuenca, y con unidades autoorganizadas a nivel local, contralores honoríficos y asesoría legal para demandas colectivas. Estas contralorías 100% ciudadanas se están impulsando ya en la medida en que, no habiendo Ley General de Aguas, no hay nada que impide, y esto se está desarrollando desde la Coordinadora Nacional Agua para Todos a través del taller de
incubadoras de contralorías autónomas del agua, que está fomentando grupos promotores. La primera reunión se dio en la UAM, en el CICIT de Tecámac, una reunión muy exitosa en donde participaron presencialmente 39 miembros de distintas comunidades con 78 presentes virtuales desde Mexicali hasta Yucatán. El segundo taller se desarrolló en Querétaro en agosto y el siguiente taller se va a desarrollar en Temacapulín, Jalisco. En el caso de la Cuenca de México, se impulsó ya la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México, que incluso tomó protesta el 23 de agosto en presencia de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. La Ley General de Aguas también plantea la presencia de defensorías del agua y el ambiente a nivel comunitario, que presenta la posibilidad de que los sectores sin recursos acudan a abogadas o abogados especializados para presentar litigios estratégicos ante las principales problemáticas de cada cuenca. Se busca una dinámica de toma de decisiones que tome en cuenta a pueblos indígenas, sistemas comunitarios que actualmente están desprotegidos por la ley, juntas de coadministración de agua y saneamiento en los organismos operadores municipales, investigadores, organización de la sociedad civil, regantes o un sector olvidado que son los afectados ambientales. Ha habido un sinnúmero de foros, de dinámicas. Para la primera etapa, entre 2013 y 2018, se desarrollaron 299 foros para discutir la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, y ya una vez que se coaligó esta dinámica con 4 iniciativas de distintos grupos parlamentarios, de Morena, el PT, el Partido Verde, se desarrollaron 36 foros con el legislativo a lo largo y ancho del país, que sacaron como consenso la necesidad de abrogar la Ley de Aguas Nacionales. Este proceso ha sido acompañado por los relatores Leo Heller y Pedro Arrojo, relatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, y generaron un proyecto de dictamen que estuvo a punto de aprobarse en agosto de 2021 y que actualmente se va a poner de nuevo a debate en la medida en que la Suprema Corte de la Nación el 24 de enero sentenció que el Congreso de la Unión está en omisión por su falta de emisión de la Ley General de Aguas. En la UAM desarrollamos un foro muy vital el 10 de noviembre pasado, titulado La gestión del agua en el siglo XXI, vista desde México, con la presencia del relator especial de la ONU, los rectores de la UAM, rectores de 3 universidades más, 4 subsecretarios y una gran cantidad de representantes de la sociedad. Se plantea evitar que el agua se convierta plenamente en una mercancía. Se busca que el agua efectivamente pueda servir como materia prima industrial y, sin embargo, que no sea el agua de consumo en donde no se transforma nada. Las embotelladoras transforman agua en agua. Se busca que el agua sea como un eje para el turismo, la recreación. Se busca que sea el agua un eje de la producción alimentaria, pero no agua para la producción de fracking, minería tóxica, o agua que afecta a los derechos humanos, a los ecosistemas o a los pueblos originarios. Este problema, y sobre todo en los últimos días, ha aparecido de nuevo con el golpe de fuerza en la Conagua del 31 de octubre pasado, hace aparecer como muy poderoso a lo que llamamos la hidrocracia, pero sin embargo nosotros planteamos que hay un poder transformativa y es importante entonces no solamente identificar los obstáculos que tenemos para el cambio de paradigma, sino saber quiénes están siendo los sujetos de los planes, las acciones y organización propuestos.
Podemos hablar de un acumulado histórico en la lucha por el agua. Desde hace 112 años el zapatismo surgió no solo con el lema de tierra y libertad, sino también la recuperación de las aguas que habían despojado las haciendas. Y este movimiento se ha transformado en un proceso incluyente con miembros de universidades, comunidades, movimientos urbanos populares, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas sustentables, profesionistas y técnicos, comprometidos con superar líneas de fallas sociales que producen la fragmentación actual. Tenemos un enfoque de género. Incluso en el propio Senado, aquí tenemos una imagen del relator con 5 presidentes de comisión acudiendo con la presidenta del Congreso, de los cuales 3 son mujeres. Otro participante enérgico en este proceso son los pueblos originarios, con sus propias prácticas de asamblea y toma de decisiones en común, y desde la UAM estamos propiciando que sean las lenguas originarias las que nos ayuden a comunicar las propuestas y los mensajes relacionados con el agua. La UAM ha desarrollado todo tipo de estrategias. Aquí tenemos una escena en UAM Xochimilco, como parte de la caravana por el agua Omeatl. Aquí tenemos una escena de estudiantes y profesores de UAM Xochimilco comprometiéndose a buscar la transformación vía el cumplimiento del plan hídrico para las cuencas Amecameca, La Compañía y Lago Tláhuac-Xico. El estatus de la Ley General de Aguas, como señalé, es un estatus pendiente que buscamos que se abra a la opinión pública, el debate, para que el 1 de febrero, en la siguiente sesión del Pleno, se pueda propiciar una dinámica de aprobación progresiva, evolutiva de la Ley General de Aguas. En este proceso, como sujeto, ha sido importante la participación de la juventud a lo largo y ancho del país, que pues es quien nos va a permitir tener un futuro. Dinámica con los distintos sindicatos, desde el ESME, la nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Telefonista, los sindicatos de los organismos del agua de distintas ciudades del país, 17 universidades, usando distintas formas de lucha y distintas formas de participación a través de encuentros nacionales y regionales. Aquí tenemos TOSEPAM, reunido en asamblea. Es un sistema de cooperativas con 44,000 miembros. En este caso, en diciembre de 2018, 5,000 de ellos aprobaron en esta foto la participación en la dinámica de aprobación de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Agua. Se han tenido importantes actividades en la frontera, articulaciones varias a nivel nacional e internacional. Actualmente tenemos un proceso vigoroso de tipo continental. Recientemente estuvo con nosotros el gobernador de Valparaíso, Chile, el segundo estado más importante, después de Santiago, en donde el movimiento por el agua, el territorio y la vida jugó un papel vital para lograr esta gubernatura y además para contener preceptos avanzados en la propuesta constitucional chilena. Y actualmente con ello estamos organizando una caravana continental de los sin agua a Nueva York. Esta es nuestra propuesta de proyecto de dictamen y articulado que podemos compartirles, si así lo desean, en línea con el proyecto piloto de habilitación del lago Tláhuac-Xico como un proyecto emblemático y acciones puntuales. Estamos inaugurando, por ejemplo, ante el arsenicismo en la laguna, casas potabilizadoras. La primera de ellas, llamada Toño Simón, aquí está la escena de su inauguración. Estamos entonces en una dinámica propositiva, constructiva, que no se podría imaginar siquiera sin la casa
abierta al tiempo, Incali Ixcahuicopa, como germen, como articuladora, como proceso de diseminación que hoy hace eco a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel internacional. El relator de la ONU, Pedro Arrojo, ha señalado que la Ley General de Aguas que presenté hace un momento significa el esfuerzo más importante a nivel mundial para evitar caer en una grave crisis. Termino señalando que esta idea común del día cero, estas ideas de la guerra del agua, no me son cómodas en la medida en que de lo que he hablado hasta el momento es de procesos constructivos, de construcción de consensos, en donde hay un nivel personal, un nivel familiar, captación de agua de lluvia, baños secos, hortalizas, un nivel comunitario, los planes ejidales, los planes comunales, los planes de barrio, un nivel regional, como los planes hídricos que puse como ejemplo hoy, un nivel nacional como la construcción de esta gran propuesta legislativa, que todo ha sido basado en los consensos por el agua. El agua, que como gota se convierte en hilo y luego en arroyo y corriente caudalosa, también puede unificarnos. Debemos de pensar en el agua como algo que nos alienta a la vida, a la unidad, y no como motivo de conflicto y guerra. Por eso nuestro logo, Agua para Todos, no es una calavera o no es una gotita de agua que sale del tubito individual, sino es el mundo en la forma de cuencas, el hombre, la mujer, presentes en una labor de transformación civilizatoria de la cual nos sentimos parte como miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Perdón si le echo muchas porras a mi camiseta, pero es impresionante también conocer la aportación de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Colegio de la Frontera Norte, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en este proceso que nos une. Pues muchas gracias y pues estamos aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias, Pedro. Realmente muy leccionador, muy interesante todo tu aporte, el conocimiento, la participación, sobre todo las iniciativas que has mostrado, que trabajas tú y todos los actores que participan muestran una muy sólida y robusta y ya experimentada movilización, ¿no? Organizacional. Creo que eso es fundamental y encontramos muy oportuna tu participación en el marco de pues estos trabajos que realizamos en el Foro Social Mundial, en el que la UAM y muchas de las instituciones que ahora has mencionado participamos activamente, ¿no? Y sobre todo en este tema tan importante, como ya hemos dicho, en el ámbito de la crisis hídrica. Pues abriríamos un espacio para la participación de la comunidad, ¿no? Y está primero tengo aquí a Dora Romero, por favor, adelante, y después el doctor Ricardo Contreras. Adelante, Dora. Si activas tu micrófono. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esa excelente presentación con tantos elementos. Y voy a ser muy breve, solamente dos preguntas. Desde su punto de vista, Pedro, ¿qué es lo que ha obstaculizado por tantos años el que se apruebe la Ley General de Aguas, el que salga adelante? ¿Qué problemas técnicos, políticos o de qué índole son los que han pesado más? Esa sería una pregunta. Y la otra que me llamó mucho la atención, por supuesto, por todo lo que ha pasado últimamente,
es el tema de la corrupción, la hidrocracia, etcétera, en la gestión del agua en México. Y entonces preguntar ahí que cuál sería el problema que ahorita se tiene como tarea como sociedad y también el gobierno en relación a estos obstáculos, a esta corrupción, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, pues adelante, Pedro. Sí, pues es una excelente pregunta. Me parece que el tema de los obstáculos para este cambio de paradigma, pues es el tema del mes de noviembre, porque efectivamente estamos viendo desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, una falta de priorización de este tema tan vital, que además ya la Suprema Corte de la Nación desde el mes de enero calificó como omisión grave y pues cabe decir que es complejo y digno de una profunda investigación el identificar cuáles son los obstáculos que se están dando. En primer lugar, hay un obstáculo cultural y tiene que ver con la concepción misma de la gestión del agua, en donde este paradigma extractivo asociado a las prácticas dominantes por las transnacionales y a las ventajas y beneficios que han obtenido, pues se han convertido en una cultura, ¿sí? En donde tenemos el caso de las entrevistas cualitativas con la población lagunera, en donde la gente pide un poquito de agua, dicen, queremos agua con menos arsénico, con un poquito menos de arsénico, ¿sí? Mientras que hay denuncias de académicos que mencionan el tema del arsénico, está considerado como un riesgo a la vida en la laguna. Entonces tenemos grandes empresas que generan una cultura de normalización de la contaminación y de la sobreextracción. Una cultura de conflicto, por eso el término de la guerra del agua me parece peligroso, en donde se plantea el agua como un bien escaso, como un bien que debe ser administrado de maneras cada vez más blindadas. Tampoco acepto la idea en contra del agua como producto de un esfuerzo por la soberanía hídrica cuando se habla del agua como soberanía nacional. La militarización del agua es peligrosa. Tenemos factores económicos en donde hay un espejismo en el que se asocia a grandes consumidoras de agua como aportadoras de inversión. Estas grandes consumidoras de agua son parte de lo que nosotros podríamos llamar como los 5 anillos, los 5 entornos de la hidrocracia. Está en primer lugar la minería y el fracking, que tiene prácticas que destruyen más fuentes de trabajo y fuentes de vida que las que crean. Otra de la segunda parte de estas 5 anillos son las refresqueras y las cerveceras, que paradójicamente están instaladas en el norte del país y consumen agua en el semidesierto para exportar a los Estados Unidos. En el caso de las refresqueras, como decía yo, transforman agua en agua con porcentajes de ganancia de miles de %. Tenemos también como parte de la hidrocracia a grandes empresas constructoras que, independientemente de las obras, si son obras en un sentido inadecuado
obras, por ejemplo, los grandes trasvases, por ejemplo, los pozos ultraprofundos, obras no adecuadas que, sin embargo, consumen cientos y miles de millones de pesos y por lo tanto son fuentes de grandes ganancias. Tan solo el túnel emisor Oriente consumió más de 50,000 millones de pesos en un proceso que inicialmente se presentó en 2008 con un presupuesto de 9,500 millones y sin embargo se desarrolló sin licitación y sin proyecto ejecutivo. No se terminó en 2012 o 2011, como habían dicho, sino hasta el 2020, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene que ser auditado. Entonces, para no extenderme, hay este gran bloque de intereses económicos. Hay una tercera dimensión que tiene que ver con el cambio tecnológico, en donde es más fácil, se acostumbra, y en esto las universidades tenemos que ser muy cuidadosas. Se puede repetir esta tendencia a las técnicas del extractivismo en lugar de promover y difundir energías alternativas, gestión de agua sustentable y formas de solución que, como decimos coloquialmente, son buenas, bonitas y baratas, pero hacen la tarea. Y por último, yo diría que hay un factor psicológico y es el miedo. No solo el miedo al cambio, sino el miedo a aquellos que están imponiendo a manotazos sus intereses. Y me parece, bueno, que el 1 de julio 30 millones de mexicanos perdimos el miedo y que este proceso transformativo debe de seguir. Entonces, bueno, estos son los obstáculos y precisamente un objetivo de estos grandes intereses ha sido evitar una ley general de aguas que garantice la equidad y la sustentabilidad con participación ciudadana. Y en estos meses podremos diagnosticar, nosotros nos damos hasta el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para hacer un diagnóstico del poder legislativo de la 65 legislatura, buscando levantar una agenda del agua para 2024, en donde se busque que también el elemento ciudadano participe en un cambio en caso de que no se haya logrado en el futuro inmediato. Mil gracias por la pregunta, Dora. Excelente. Pero a ver. Muchísimas gracias, al contrario. Gracias. Doctor Ricardo Contreras, por favor. Pedro, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinas tú de que cada 7 ríos de 10 ríos en México están contaminados? La primera cuestión. Y la segunda, yo sé que ya abordaste de manera muy rápida, pero hay una agente, creo que se llama Antolín, que ya había platicado de que se corre bastante riesgo con las transnacionales con referencia al manejo del agua y a las respuestas de agua que se estaban haciendo en el neoliberalismo. Gracias. Sí, bueno, este problema de los ríos es efectivamente evidencia de la falta de respeto a los ciclos del agua. Ríos prístinos son realmente una necesidad para la salud de los ecosistemas y para garantizar agua saludable para las ciudades. Y en mi conocimiento, solamente el río San Pedro, que viene de la Sierra Madre Occidental, es el último río prístino que nos queda en el país, y afortunadamente se conserva así por una lucha de los pueblos rarámuris, de las universidades, de organizaciones cívicas, incluso hasta el obispo de Tepic entró para la suspensión de una presa que iba a romper con el flujo de este río. Pero los ríos contaminados son una señal preocupante de una falta de respeto a la gestión de ciclos vitales. Y lo que dice Antolín, pues es absolutamente cierto. Desde 1992 a las transnacionales se les ha permitido en México hacer lo que no hacen en sus propios países. En Estados Unidos, los sistemas de agua tienden a ser públicos. Hay numerosos sistemas comunitarios. Las grandes transnacionales en Estados Unidos están acotadas.
y por eso en una dinámica que busca incluso fragmentar nuestro territorio, una dinámica peligrosa geopolíticamente hablando, están resistiéndose a respetar la ley actual, ya ni siquiera al cambio de Ley General de Agua. Estoy hablando de Constellation Brands, por ejemplo, en Mexicali, que contra un referéndum, que a contracorriente la ciudadanía logró ejecutar con 76.1% a favor de la salida de Constellation, con declaraciones presidenciales respaldando este consenso, hoy en día se resiste a desmantelar la planta y insiste en mentir, en burlarse de la nación, diciendo que están desmantelando. Gracias. Gracias, Pedro. Y una más del doctor Ricardo Tena. Adelante. Hola, Pedro. Qué gusto, buenas noches. Qué bueno que participas aquí en esta mesa sobre economía solidaria y desde la perspectiva de la epistemología del sur. Sobre todo, este planteamiento del agua es fundamental, ¿no? La complejidad que tú has expuesto es y has venido trabajando, pues es muy necesaria, ¿no? Sobre todo porque parece que es un problema dominante en general en América Latina, ¿no? Que nos pega muy, muy de cerca. Pero también está esta otra parte que tiene que ver con esta fragmentación histórica, ¿no? Entre lo rural y lo urbano. O sea, la prioridad que se le da a la cuestión urbana, pues tiene muchas implicaciones en términos de concentraciones de población y de una mala distribución de la población en el territorio. O sea, no hay una política regional adecuada y está ligada también con el agua, ¿no? En las ciudades vemos las grandes concentraciones, esta idea de la redensificación de las ciudades, ¿no? Edificios cada vez más altos, ¿no? Con una alta densidad cuando no hay agua en la Ciudad de México y en otras ciudades, ¿no? En Guadalajara, etcétera, y cada vez más, ¿no? Y esto, por un lado, bueno, pues tiene implicaciones en términos de planeación. O sea, cuando el agua puede ser el indicador fundamental para ver si se alientan o desalientan los procesos de urbanización de esta manera, o dónde se pueden generar que no sean invasivos ni extractivistas, ¿no? Y también, pues, que no invadan las tierras comunales o ejidales, ¿no? Y aquí también me hiciste recordar el tema, bueno, desde el siglo XIX y antes, ¿no? De las haciendas y la concentración y el acaparamiento del agua, ¿no? Tú hablabas de las demandas zapatistas por la tierra y el agua, justamente, ¿no? Pero esto tiene implicaciones productivistas, es decir, las grandes haciendas no, la producción agrícola y agroalimentaria en la actualidad, pues no está destinada a la población, está destinada a ciertos sectores de la población. Y curiosamente, el insumo que todas requieren y que todos requerimos es el agua, y está sumamente depauperado, ¿no? O sea, es igual que la especulación inmobiliaria, ¿no? Comprar tierra muy barata y venderla cara, ¿no? Y además vendérsela a los trabajadores con sus propios ahorros, ¿no? Pero aquí el agua es una situación más desgarradora, porque el agua tiene un costo ínfimo y más para para las personas que no la tienen, ¿no? En las colonias populares, por ejemplo, el costo de un barril o de una pipa de agua es altísimo.
cuando el metro cúbico de agua realmente es mucho más barato, ¿no? Y eso lo llevamos a botellas, ¿no? De cualquier marca, ¿no? De agua purificada, etcétera, etcétera, ¿no? Y el costo de 1 litro de agua embotellada, comparado con el costo de 1 litro de agua potable, ¿no? En México o en cualquier parte del mundo, pues es una burla, ¿no? O sea, el problema, ¿no? Entonces sí, me parece que el perfil transversal de la problemática del agua nos debería estar convocando a todos, a las organizaciones sociales, por supuesto, ¿no? Pero a los productores, a las comunidades, ¿no? ¿Cuántas comunidades no han sido desalojadas para hacer presas hidroeléctricas o presas de riego, ¿no? Y cuando esa agua ni siquiera beneficia a las comunidades locales, ¿no? En fin, esta problemática que tú conoces muy bien, Pedro, y que has compartido hoy con nosotros, me parece que sí es un tema central para la economía social y solidaria, ¿no? O sea, casi nunca pensamos en esta cosa que nos quieren vender, que es una mercancía, agua, ¿no? Movida así, cuando es un bien social, ¿no? Y que tiene todas estas implicaciones. Y nada más un último comentario. Eso que tú llamas cultura, yo pienso que es ideología. O sea, llamarle a esta marranada que hacen los capitalistas cultura es dejar de lado que es un trabajo ideológico fuerte, ¿no? Una manera de oprimir, de dominar, diría Terror, ¿no? De dominar, cómo domina la clase dominante y cómo lo naturaliza, ¿no? Ideológicamente. O sea, para presionar y para subsistir, ¿no? En términos de la reproducción del capital. Bueno, pues ya me extendí demasiado en el comentario, pero te agradezco mucho y le agradezco mucho a Óscar Lozano que está haciendo el favor de coordinar esta presentación tuya. Gracias. Pues muy brevemente, el agradecido soy yo y voy a cerrar rápidamente, efectivamente señalando que planteas algo clave que tiene que ver con la necesidad de vamos a usar una palabra muy prolongada, una reorganización socio-hídrico-ambiental en el país. Necesitamos repensar el territorio. Y por otro lado, que precisamente en dinámicas de promoción de la economía sustentable y solidaria, el tema del agua es vital en grandes proyectos viables para las pymes, como el ecoturismo, la agroecología, la generación de energía en pequeña escala, los proyectos del café, las experiencias empresariales forestales comunitarias y los proyectos lacustres, chinamperos de recuperación que se dan a lo largo y ancho del país. Hay un gran venero de iniciativas de economía social que están absolutamente identificados con el rescate de este vital líquido. Pues agradezco infinitamente y no me perderé la siguiente oportunidad de continuar con este diálogo. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Por supuesto, Ricardo, con su atinada participación. Tendríamos una última participación, si les parece, para ir cerrando. Adelante, Lucía. Pues primero agradecer la participación del señor Moctezuma, toda esta información, y lamento que hayan tenido 200 y tantos foros en la República y que no se haya avanzado para nada la iniciativa de ley que tan urgente es, pues que sea ley. Por un lado. Por otro lado, yo tuve esa experiencia cuando estudiaba arquitectura. Me tocó trabajar con los geólogos de lo que antes era la Comisión Nacional del Agua y que pues ya estaban contaminados todos los ríos y todos los mantos acuíferos de todos los estados, y ese informe se dio a López Portillo en aquellos años.
Fue después el Congreso Internacional del Agua en México, donde se llegaron a muchísimos acuerdos, pero no se ejerció absolutamente nada. Para mí es lamentable solapar a tanto criminal en lugares que no deberían de estar por su ineptitud, deberían ser destituidos y tenemos que ejercer, pues de alguna manera, pues llevarlos como lo que son criminales, negligencia hacia la salud del pueblo mexicano, porque muchos de los niños que nacen pues con todo este arsénico y con todo este mercurio en el cuerpo, es totalmente criminal para las familias, para los mexicanos. Entonces yo no veo cómo puede existir el perdón para esta bola de criminales. Es todo lo que quisiera yo decir. Son muy gentiles, son muy amables, pero no podemos permitir o darnos el lujo de que sigan dañando a la población como lo han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Pues Pedro, para un cierre, por favor, y con todo el agradecimiento de todos y todas. Pero tu micrófono. Sí, suscribo lo que dice Lucía y me parece esperanzador que logremos asumir una mayor corresponsabilidad para propiciar este cambio. Sabemos que es un momento complejo, pero nuestra población, nuestra historia nos dice que cuando hace falta nos ponemos a la altura de las grandes transformaciones y el tema del agua va a ser punta de lanza de muchas de estos cambios que son indispensables hoy. Pues agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes y aprender de sus reflexiones. Muchas gracias, Pedro, y un excelente trabajo y presentación. Te agradecemos como siempre esta disponibilidad y pues bueno, saludamos a todos los colegas que andan por acá. Seguimos en los trabajos del foro. Muchas gracias a Ricardo Contreras que nos ayudan en toda esta labor y que sea consolidado de una manera importante. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a todos. Buenas tardes. Luego